¿Te has preguntado alguna vez si el consumo recreativo de marihuana o cannabis afecta o no la salud física o mental? El cannabis ha sido objeto de debate y controversia en todo el mundo. Es una planta donde se pueden encontrar cannabinoides. El principal cannabinoide responsable de sus efectos psicoactivos es el tetrahidrocannabinol, también conocido como THC. Debido a su capacidad para alterar la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento, así como el funcionamiento del cerebro, la marihuana se clasifica como una droga psicoactiva. Las sustancias químicas de la planta pasan de los pulmones al torrente sanguíneo cuando se fuman, que las lleva rápidamente a través del cuerpo y hasta el cerebro. La persona comienza a experimentar los efectos casi de inmediato. El uso regular de marihuana puede tener un impacto significativo en la función cognitiva, especialmente en los adolescentes, cuyo cerebro aún está en desarrollo. Según los estudios, el consumo regular de marihuana puede tener un impacto en la memoria a corto plazo, la atención y la capacidad de aprendizaje. Esto se debe a que el cannabis afecta el hipocampo y la corteza prefrontal, que son áreas del cerebro que son responsables del procesamiento de la información y la toma de decisiones. El consumo de marihuana puede ser dañino para las vías respiratorias. La inhalación del humo de marihuana daña los pulmones de manera similar al tabaco, ya que el consumo de marihuana está asociado con la inflamación de las vías respiratorias grandes, una mayor resistencia de las vías respiratorias y la hiperinflación pulmonar. Las personas que fuman regularmente también tienen más síntomas de bronquitis crónica que las personas que no fuman. También hay carcinógenos en el humo de la marihuana que puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. El humo de la marihuana contiene una amplia gama de carcinógenos conocidos, incluidos los mismos que se encuentran en el humo del tabaco. Estos incluyen sustancias como el benzopireno, que se forma durante la combustión de la planta y puede causar alteraciones en el ADN que aumentan el riesgo de cáncer. Según algunos estudios, como el realizado en 34.653 personas por el Centro Nacional de Información de Biotecnología de los Estados Unidos, demostró que hay una asociación entre el uso de cannabis y el riesgo de trastornos psiquiátricos, especialmente en personas con una predisposición genética o antecedentes familiares de enfermedades mentales. Su consumo regular puede aumentar el riesgo de desarrollar esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, según estudios como ya mencionado. Además, se ha demostrado que el uso de marihuana aumenta el riesgo de padecer trastorno bipolar, depresión y ansiedad. Sin embargo, la relación entre el consumo de cannabis y la salud mental está influenciada por una variedad de factores, incluida la cantidad de droga consumida, la frecuencia del consumo, la potencia o contenido de THC y el producto de cannabis, así como la edad de la persona en el momento del primer consumo. De manera similar, una variedad de factores que afectan la salud mental, como los genes, los traumas y el estrés. La adicción a la marihuana es menos común que la adicción a otras drogas, pero algunas personas pueden volverse dependientes de su uso regular. La incapacidad de controlar su consumo, a pesar de los problemas que podría causar en la vida diaria, es un signo de dependencia, aunque a veces cueste asumirlo. Después de su uso prolongado, las personas que intentan dejar de fumar podrían experimentar síntomas de abstinencia como irritabilidad, insomnio, pérdida de apetito y ansiedad. Estimar con exactitud la cantidad de personas adictas a la marihuana es muy complejo, en gran medida porque los estudios epidemiológicos del abuso de drogas utilizan habitualmente la dependencia como sustituto o sinónimo de la adicción, aunque ser dependiente no necesariamente quiere decir que se es adicto. Según algunos estudios, hasta un 9% de las personas que consumen se convertirán en dependientes, y este porcentaje se eleva al 17% en las personas que comienzan a consumir cuando son adolescentes. El consumo de cannabis podría afectar la salud cardiovascular, pero especialmente en las personas que ya tienen problemas cardíacos. El cannabis aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, como prácticamente cualquier otra droga psicoactiva, lo que puede ser peligroso para las personas con enfermedades cardíacas. Como en los casos anteriores, esto dependerá de la predisposición de cada persona y de la frecuencia y cantidad del consumo. Es importante tener en cuenta que, aunque la marihuana tiene usos medicinales reconocidos y puede ser beneficiosa en algunos casos, su uso recreativo, si se decide, debe hacerse con mucha precaución y moderación para reducir los riesgos para la salud,
o que definitivamente lo mejor será evitar la exposición a cualquier tipo de drogas. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la legalización y regulación de la marihuana varían según el país y el estado, por lo que es importante conocer las leyes locales y obtener orientación médica si se tiene alguna inquietud sobre su uso. Esto ha sido todo. Muchas gracias por suscribirte al canal. Nuestro objetivo en Píldoras de Saber Médico, donde promovemos la salud al alcance de todos, es brindarle información actualizada y precisa para que pueda usted tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar.